yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. Ayúdenme, hermano. Lo puedo oír al cerrar mis ojos. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. La puedo oír. Aleluya, santo tú eres Jesús. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. Lo puedo oír al cerrar mis ojos. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud, aleluya, tu presencia. en la quietud yo puedo oír tu voz. La puedo ver Al cerrar mis ojos, tu grande amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. La puedo ver al cerrar mis ojos. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud, aleluya, gloria a Dios. Tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. La puedo ver al cerrar mis ojos. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. Levanta la manita, hermanito. En la quietud yo puedo oír tu voz. Aleluya. Lo puedo ver al cerrar mis ojos. Tu grande amor no se puede comparar. En la quietud yo siento tu presencia. En la quietud yo puedo oír tu voz. Lo puedo ver Al cerrar mis ojos. Grande amor no se puede comparar. Aleluya, qué lindo Gloria al es el Señor. Señor. Qué linda es la presencia del Señor, aleluya. Alabado tu nombre, Señor, aleluya. Vamos a pedirle al hermano Edwin que ore por la palabra que va a ser leída. Gloria al Alabado Señor. tu nombre, Levantemos Señor. la mano al cielo. Alabado Padre, tu te nombre, adoramos en Señor. esta hora, Aleluya. Señor. Alabado Aleluya, sea tu glorificamos nombre tu por nombre, siempre, Señor, Señor. por esa palabra poderosa, Señor. Alabado tu Aleluya, nombre por que tú has siempre, puesto, Señor. Señor, aleluya, en Aleluya, nuestras aleluya. manos. Aleluya, escudriñar, Santo tú leerla, eres, Señor. aleluya, Alabado retener lo sea que tu dice nombre, ahí, Señor. Aleluya, Alabado porque es sea lámpara tu a nuestros nombre, pies Señor. y es Aleluya, lumbrera a nuestro aleluya. camino, Alabanza Señor. a Dios. Que en esta hora que la vamos a leer,
Padre, Te la damos gracias, atesoremos te en damos nuestros gloria y corazones, honra, Señor. Señor. Aleluya, te lo pedimos en Santo esta tú hora. eres, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a buscarnos el Salmo 133. Alabado tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. El Señor bendiga su santa palabra. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para recoger la ofrenda vamos a cantar el corito que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Alabado tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo, en él esperaré, porque él peleará mis batallas y yo tranquila estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies, porque él peleará mis
nombre, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. A su nombre sea la gloria, la alabanza y la adoración. Puede sentarse, amado hermano, lo bueno, todos están sentados. Le damos gloria a Dios por sus bendiciones en esta hora. Adoramos al nombre del Señor y por todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Adoramos al nombre del Señor y porque estamos hoy aquí en la casa del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar y que algunos no pueden en esta hora en muchos otros países disfrutar. Por ellos tenemos que orar. Tenemos que orar por el pueblo de Dios en Siria y todo lo que allí está sucediendo, mi hermano, que es terrible. Cómo están abusando de los cristianos, matándolos, degollándolo, decapitándolos y algunos están siendo crucificados. Pero nosotros tenemos que seguir orando por el pueblo de Dios y que ese pueblo pueda seguir llevando el mensaje de salvación. Realmente estamos en tiempos bien difíciles. La Biblia dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, desciende a la tierra con ira para destruir. Adorarse al nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que agarrarse del Señor. Quiero invitarles, así sentado puede ser, adorarse al nombre del Señor, al libro de Romanos capítulo 11 y el verso 25. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Leemos el capítulo 11, verso 25 del libro de Romanos, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Tome asiento, gloria sea el nombre del Señor. Quiero que cada uno de nosotros tengamos claro entendimiento de la segunda venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Que ambas cosas son completamente diferentes. Que para la segunda venida del Señor a la tierra hay
señales específicas que lo acercan al día mismo de su venida. Pero eso es a la segunda venida visible. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, es la que la palabra del Señor nos dice que viene como ladrón en la noche. Nadie lo sabe, ni tampoco se darán cuenta. Dios, que hizo los tiempos, que hizo el reloj, las horas, los minutos, los segundos, y que trabaja a una perfección espectacular. El reloj de Dios es mucho más perfecto que lo que le llaman el reloj atómico inventado por el ser humano. El de arena, el de sol, el de cuarzo, cualquiera. Así que Dios trabaja en un tiempo perfecto. Las cosas que hace las hace perfectas, no se atrasa ni se adelanta. Él tiene una agenda, Él tiene, nosotros aquí hablamos todos los años de hacer una calendarización. Dios tiene la suya. Dios tiene su calendarización donde todo lo que va a suceder ha de suceder. Ni un momento antes ni un momento después. Todo cae en su lugar. Para aquellos que son ajenos a Israel, Dios le da dos tiempos diferentes. Uno se llama, la discusión amigable, hermanable y llena de amor y de paz y de comprensión del hermano Troche y yo. No dejamos de hablar desde que salimos hasta que llegamos. A veces le digo a Troche, mira, ya llegamos. Y todavía estamos hablando, así que dejémoslo para mañana, o para el otro culto, el otro tema. Y saltamos muchas veces de un tema a otro, pero hace unas semanas atrás llegamos a este tema, donde yo empecé con el tema del tiempo de los gentiles, y hermano Troche entra entonces y dice, hay una diferencia entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Pero son cosas que nosotros debemos de saber para estar apercibidos. Dije en una ocasión que si usted sabe que tiene un viaje, usted prepara la maleta. Si usted no sabe que tiene viaje, su maleta está donde usted no sabe que está, llena de polvo. Amén. Quiere decir que el tema de la venida de Jesucristo, o sea, para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, tiene que ser un tema que en la iglesia se predique, se enseñe y se diga en todo momento, regularmente. Es tan así que aún la Santa Cena, eso que el Señor ordenó que la iglesia hiciese, y que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, ¿verdad? Para entonces enseñárselos a otros, nos habla del pasado, presente y futuro. O sea, en la Santa Cena se predica la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de los cristianos y el arrebatamiento de la iglesia. Así que en la Santa Cena está presente en todos estos elementos para que la iglesia se mantenga entendiendo, porque estamos aquí. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo, nosotros no estamos aquí como una sociedad que simplemente viene a pasar un momento bueno y cantar. Eso lo hace cualquier grupo. Nosotros estamos aquí porque estamos cuidando, guardando, estamos abonando lo que Dios nos dio por gracia, que es la salvación, y que entendemos que en un momento que nosotros no sabemos, el Señor vendrá y se llevará a la iglesia. Pero que a la misma vez el Señor nos ha dejado también, no como a Israel, pero a nosotros nos ha dado unas señales de una manera oscura, vamos a decirlo así. Las de Israel son mucho más claras. Hay algunos que
critican esto del arrebatamiento. De hecho, hablando de que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, yo tengo una contestación bien rápida para esa excusa de la gente. Eso no está en la Biblia, y yo le contesto bien rápido. La palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué usted le llama Biblia? Entonces la persona pasa a explicarle por qué le llama Biblia y que por eso es aceptable de acuerdo a esos términos. Y entonces yo paso, porque ya la persona ha adelantado unos escalones, digo, entonces yo paso a decirle por qué le llamamos arrebatamiento, y entonces le voy a contestar con la misma medida que me mido, con la misma regla. Le voy a pasar la regla para que entienda, ok, de la misma manera que la palabra Trinidad no está allí, pero hablamos de la Trinidad. ¿Ok? Así que, de hecho, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, donde nos habla de ese evento, la palabra griega que se usa es sarpazo. En el libro de Tesalonicenses usa la palabra en un momento, que es la palabra griega para átomo. Significa una undécima parte de tiempo de un segundo. O sea, dividir el segundo en 11 tiempos. En ese tiempo, en uno de los 11 tiempos, una undécima parte de un segundo, el Señor se lleva a la iglesia. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando habla de zarpazo, lo que está hablando de algo que es tomado a una velocidad increíble. Ese zarpazo es lo que se habla cuando este ave, que es una de las más rápidas en el cielo, que es de la familia de los raptors, como le dicen, o de las águilas y demás, en cuestiones de milésimas de segundo, pasa y le da a su presa o la lleva, y cuando se mide en una undécima parte de tiempo. La cámara tiene que ser una cámara superpotente y poderosa que pueda, después de grabar, darle lento a la grabación para poder tratar de ver lo que ese zarpazo le hizo a esa otra ave o a otro animal. Cuando hablamos de el periodo del tiempo de los gentiles, porque la iglesia tiene que entender que Israel es nuestro reloj. Después de la palabra del Señor, Israel es nuestro reloj que nos dice cuán cerca está la venida del Señor para nosotros. Ezequiel habla que el pueblo iba a ser esparcido a los 4 vientos. Y Ezequiel 37 nos habla de una promesa del pueblo de Israel volver a sus tierras. Cuando se habla, y por allá hay otro amigo mío por allá que estuvimos hablando de ese tema, cuando se habla y le dice el Señor a Ezequiel, profetiza que venga de los 4 vientos. También se le habla de las 4 esquinas de la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu lo que está hablando es que Dios volverá a traer cuando empiece, ¿verdad?, a trabajar con el pueblo, a traer a los judíos de todas las esquinas de la tierra para devolverlo a su tierra y que vuelva Israel a ser gobernado por un israelita o judío. El tiempo de los gentiles comienza desde la invasión de Nabucodonosor. Desde ese momento Israel es hollada, es la palabra que se usa. Hollada quiere decir gobernada, controlada por un extranjero. Todo extranjero para el pueblo de Dios es gentil. Todo extranjero. A menos que no hiciera esta cuestión de aceptar la religión
de Israel, y entonces se tornaba un prosélito y pasaba por todo el proceso de circuncisión y todo esto, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y con todo y eso llegaba hasta cierta parte del templo, tampoco entraba donde entraban los israelitas. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Claro que, haciendo un paréntesis, el Señor en su sacrificio rompe todo eso cuando se abre el velo y hace que todo el mundo pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Y hace accesible la salvación para todos. A Daniel se le dice que el pueblo, en lo de las 70 semanas, que el pueblo de Israel sería hollado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles termine. Cuando habla del tiempo de los gentiles termine, es el tiempo de un extranjero gobernar sobre Israel. Hay algunos que dicen que fue en 1947, en 1948 se hace un edicto y se acepta. En 1967 se hace una guerra de 6 días y se toma la mayor parte de su tierra que Dios le prometió. Y en la guerra que se está dando ahora se está tomando más tierra que es la tierra que Dios le había prometido, incluyendo Damasco y todas esas áreas. Que claro, no está todo cumplido porque Damasco tiene que ser completamente destruida, que pensaba que se daba hace unos meses atrás con la invasión a Siria, pero sí se da la de Gaza allanada por los israelitas, y falta que se cumpla la de que los de Gaza no puedan regresar, que es lo que Trump está haciendo en este momento. Entonces nosotros a veces nos vamos a la política y nos vamos a lo que dice aquello, nos vamos a lo que dice la prensa y demás, y no nos damos cuenta que Dios está cumpliendo profecía una tras otra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos despertamos cada día a algo que no pensábamos que iba a pasar. Y algunos que pensaron que no podía pasar. Una de las cosas que a veces digo, y es una realidad, a veces nos encontramos con más, o como dice la palabra, con más incredulidad dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque nosotros debíamos de creerlo. Pero a veces nosotros mismos no lo creemos. ¿Cuál sería esa razón? Había que investigar cuál es la razón de que nosotros no lo creemos. Una de las cosas que nosotros le ponemos mucho tropiezo es a la mezquita de Ismael, que está allí donde debe de ir el templo de Jerusalén. Discutiendo esto con una persona hace una semana atrás, me dijo, es que, ¿por qué Israel no lo hace al lado? Porque no es al lado. Es ahí. Es en ese lugar. Y Dios dijo que estaría ahí. Y Dios dijo que si iba a reconstruir, tiene que ser ahí, donde se reconstruyó el segundo y donde se construyó el primero. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que algún acontecimiento ha de suceder, que la mezquita no va a estar ahí. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso, mi amado hermano, para aquellos que seguimos pensando que esto tardará cientos de años y aquí y allá, cuidado, adorado sea el nombre del Señor, porque usted se puede ir a acostar hoy a dormir y mañana amanece como la guerra que se llamó la guerra de Desert Storm, la guerra del desierto. Todo el mundo se fue a dormir y cuando se levantaron que todos los canales estaban apuntando a la guerra en Irak y en Kuwait. Y eso nos puede pasar a nosotros. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros entendamos que en el año 47 Israel vuelve a tomar parte de sus tierras. 48 se hace un edicto en las naciones y se acepta como un estado. 67 recoge todo su terreno. Un rabino decía que tenemos casi todas las tierras, lo único que nos falta es la paz que nos prometió Dios.
él no sabe lo que está diciendo. Porque la paz vendrá con un edicto o con un contrato del anticristo. Que a los 3 días y medio, o a la mitad de la semana, como dice Daniel, rompe su edicto cuando introduce abominación en el templo. Para los testigos de Jehová y los adventistas, que dicen que la abominación desoladora fue unos 100 y pico de años antes de Jesús, introduciendo uno de los emperadores un cerdo hembra en el lugar santísimo. Quiero decirle que Jesús entonces dijo: cuando veáis lo que Daniel dijo de la abominación desoladora en el lugar santísimo, entonces el que esté en la azotea no vaya atrás a recoger lo que dejó, ni el que está en el campo vuelva atrás a recoger la azada. Todo el mundo huya, porque no va a haber tiempo. Entonces, si Jesús, 100 y pico de años después de este acontecimiento de este emperador, dice que iba a pasar, quiere decir que no había pasado. ¿Ve cómo es? No podemos dejarnos engañar, mi amado hermano. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, el tiempo de los gentiles, que es la gobernación de los gentiles o extranjeros sobre Jerusalén e Israel, termina en el 47, 48, depende cómo lo vea la persona. Hay unos que dicen que es el 47, otros dicen que es el 48, y aún otros dicen que fue en el 67, porque entonces hace un despliegue completo de las fuerzas árabes fuera de todos los territorios de Israel de una manera milagrosa. Porque algunos árabes decían que hasta las avispas eran sus enemigos y se le tiraban encima. De hecho, hay un libro escrito de un árabe que dijo que cuando él miró, veía esta nube de polvo y pensaban que venían cientos y cientos de miles de judíos para pelear con ellos, y ellos tiraron las armas al suelo y levantaron las manos y se rindieron, y lo que había eran 4 judíos. Pues cuando Dios va a hacer algo, hermano, lo hace. No hay quien se oponga y quien diga y quien pelee. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace, mi hermano. Créalo. No, el tiempo de los gentiles, ese tiempo de los gentiles, o sea, ese tiempo de gobernación de los gentiles sobre Israel termina en ese tiempo, pero el apóstol Pablo habla de la plenitud de los gentiles. Entonces, la plenitud de los gentiles es algo completamente diferente. Así que el tiempo de los gentiles se refiere al periodo bíblico antes del establecimiento o la gobernación de los judíos allí. Y la plenitud de los gentiles significa la oportunidad para que los gentiles participen en la redención o en la gracia. Y el reino de Dios ha llegado a su máximo. O sea, es el tiempo donde se cierra la puerta de la oportunidad para que la gente sean salva bajo lo que nosotros o los exégetas, mejor dicho, se le llaman déjeme ver si me acuerdo la palabra, porque la palabra siempre se me olvida, pero yo, como siempre se me olvida, yo la escribí aquí, bendito el nombre del Señor Jesucristo, la dispensación. Que claro, es una palabra que luego se va a usar desde Génesis hasta Apocalipsis por la comunidad cristiana para poder dividir el trato de Dios sobre la gente en tiempos. Dispensación de la inocencia, dispensación del pecado, gobierno humano, todas esas cosas. Sigue por ahí hasta que llegamos a la dispensación de la gracia, aunque algunos dicen que hay 7, otros dicen que hay muchos más. Depende cómo la persona lo vea, porque hay otros que dicen que entonces simplemente la dispensación más corta que la palabra del Señor menciona son los 7 años de la gran tribulación. Y aunque se discute que si hay salvación o no hay salvación, que ya no hay oportunidad para nadie, en realidad el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ver con la salvación del hombre.
¿Ok? De hecho, cuando está dentro de todos los juicios del Apocalipsis, de los tres años y medio últimos, la Biblia dice lo siguiente, que el Señor le dice a Juan que aún con todos los juicios, aún el hombre así no se arrepiente, porque el juicio de Dios no es una ira como a veces nosotros nos da para castigar a una persona por castigarla, sino que Dios siempre que trabaja con propósitos. Nada está en el vacío, estaba diciendo esta semana pasada, nada está en el vacío. Tampoco Dios hace hipótesis, voy a hacer esto a ver cómo sale. Pero esto no es Señor Jesucristo porque Él sabe lo que va a hacer. Así que Dios no trabaja en el vacío. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces todo lo que Dios hace tiene un propósito y un fin. Y ese propósito y el fin siempre será la salvación del ser humano. Siempre. Estaba diciendo de los milagros. Los milagros tienen un propósito y un fin. Y tienen el fin, es la salvación de la gente. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque ese es el punto donde Dios está mirando. Lo que Dios quiere hacer es salvar al hombre. Ese es el negocio de Dios en esta tierra, salvar al hombre. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que continuamos. Adorado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, significa de esa oportunidad que se le dio a los gentiles para que entraran. El apóstol Pablo entonces explica ese momento donde fue arrancada una rama y fue injertada contra naturaleza la rama del acebuche silvestre. Entonces, cuando el apóstol Pablo lo presenta a esta iglesia, que le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Cuál era el problema? Salud. El problema era el siguiente. La arrogancia dentro de la iglesia de Roma, o de los romanos, era doble. O sea, estaba en dos bandos. En el bando de los gentiles y en el bando de los judíos. Los judíos le decían a los gentiles que tenían que circuncidarse y todavía estaban viendo la salvación de Dios para el hombre por medio del ojo de su religión. Y esos gentiles tienen ciertos beneficios, pero menos beneficios que ellos, porque son hijos de Abraham. Por tanto, todavía en la iglesia de los romanos los judíos pensaban que los gentiles pueden llegar hasta allí, hasta la, ¿cómo se llama la palabra? Hasta los atrios, pero no entrar para allá porque eres menos que yo. Ese era el problema en la parte de los judíos. En la parte de los gentiles, el problema es que los gentiles entonces trajeron esta teoría del reemplazo. ¿Cuántos han escuchado la teoría del reemplazo? Hay una religión bien, o sea, una iglesia que se deja llevar por esa doctrina y está bien arraigada en lo que ellos enseñan. La doctrina de reemplazo hoy se enseña que aunque nosotros le seguimos llamando el pueblo de Dios a Israel, estamos equivocados porque ya Dios terminó con Israel y ya no hay nada más, porque Dios los reemplazó con el pueblo gentil. Eso es lo que se llama la teoría del reemplazo. Y que Dios ya no tiene nada con ellos, ni ningún pacto, ni nada. Pues de hecho, el libro de Romanos se escribe para eso. Para que esa doctrina, el hermano Luis Martí decía, no hay herejía nueva, sino renovada. La doctrina del reemplazo estaba en los tiempos de Pablo y Pablo tiene que corregirla en sus tiempos. Porque entonces los gentiles decían, ustedes mataron al Mesías, por tanto ya ustedes están fuera de todo y ahora somos nosotros los cheches. Entonces por eso viene el apóstol Pablo y le escribe, hermano, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y entonces le mata la arrogancia a los gentiles en la iglesia de Roma y lo erróneo de la visión de los judíos en la iglesia de Roma, que tenían estos dos bandos. ¿Qué sucede? El Señor le dice,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Lo que el apóstol está diciendo es, miren, el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Este endurecimiento de no aceptarlo no es algo total y completo donde ya Dios hizo una división entre él o un alejamiento total y completo entre él y el pueblo. Todo esto estaba preparado por Dios, lo sabía, se lo había dicho a Abraham. Abraham no tenía idea mínima de hasta dónde llegaba la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, Israel jugaba un papel bien importante, y en ese papel, y quiero entonces ahora, para que no entremos en esa discusión, entonces ahora, y siempre lo enseño, dentro de la presciencia de Dios, presciencia, el acto de Dios conocer antes de tiempo, ya Dios iba a escoger o seleccionar, que es la palabra que se usa en el libro de Romanos. Seleccionó, no dice salvó, seleccionó. O sea, Dios selecciona a una persona porque Dios conoce el corazón de la gente. Entonces, de acuerdo al corazón de la gente, Dios va a seleccionarlo a usted y a mí, y aún a un impío, para llevar a cabo su plan. Dios es así, mi hermano. Hay alguna gente que dice, pero ¿cómo Dios puede usar a una persona pecadora? No se puede. No la va a usar como la usa usted, pero lo va a usar. Lo va a usar. Muchas de las bendiciones que Dios nos da a nosotros las hace a través de personas inconversas que no conocen al Señor. En muchas ocasiones. De hecho, cuando hablamos de Ciro, hablamos de un hombre escogido por Dios que le dice, yo llamé a mi siervo. Pero Ciro era politeísta. Pero Dios le llama siervo, ¿por qué? Porque va a estar a mi servicio y va a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué va a hacer lo que yo quiero? Porque una de las cosas maravillosas de Dios es que Dios conoce tu corazón. Como Dios conoce tu corazón, Dios te pone en diferentes lugares en su obra, no porque tú eres grande, no porque tú eres súper inteligente, es porque Él conoce tu corazón. Entonces esas inclinaciones de tu corazón, Él las va a usar a su favor. Dios usa las inclinaciones de tu corazón a su favor. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la inclinación y la mentalidad de Ciro era que yo puedo conquistar naciones, tribus y lenguas, pero yo no debo cambiarle su religión. Mire, y eso Dios lo iba a usar para que Ciro hiciera el edicto y dejara ir al pueblo nuevamente a construir el templo y comenzara entonces a contar la primera semana de la profecía de Daniel. Desde que sale el edicto, comenzó el reloj de Dios a trabajar con Israel. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la venida del Mesías, a su primera venida visible, para que entonces se cumpliera en la última semana, o sea, en la semana 70, la segunda venida visible. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero todavía la iglesia es lo que el apóstol llama un misterio. ¿Por qué un misterio? Está desde el Génesis, pero nadie podía identificarla. Nadie podía decir, eso va a ser la iglesia. Ningún profeta lo pudo decir. Abraham no pudo decir, bueno, si en mí serán benditas todas las naciones, entonces de mí será la iglesia. Pero él tampoco lo podía decir. Daniel tampoco lo pudo entender. De hecho, a Daniel le dijo, cierra la profecía, no es para ti. No es para que tú lo entiendas. Daniel, tú irás a dormir con tus padres y resucitarás. Wow. Que aún así, esas palabras claras, el pueblo de Israel no lo entendía. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo.
Cuando hablamos entonces del trabajo, el papel, diríamos dentro de una obra que la escribe el Señor, nosotros participamos en esa obra. A ti te tocó una parte de la película, el otro le tocó una parte de la película, pero la obra es de Dios. Y la dirige Dios. Tú vas a tener tu participación en un momento donde Dios diga, bueno, ahora te viene tu participación, terminó tu participación, vete y siéntate. No podemos seguir ahí tratando de ser, ¿verdad?, el cheche de la película, porque no es así. Eso le toca al Señor. El endurecimiento es en parte. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos el pacto de Dios con Abraham y vemos otros pactos y vemos también el pacto que hace con la iglesia, este es el pacto en mi sangre. Ese pacto tiene, ¿cómo se dice la palabra? Ese pacto está con un contrato donde depende de ambas personas. Ahorita me llega la palabra que quiero decir. ¿Perdón? Sí, está condicionado. Gracias. El pacto está condicionado a que tú aceptes. Cuando hablamos del pueblo de Israel, no tiene condición. Dios juró por sí mismo. Te voy a dar la tierra. No depende de ti, se acabó. Y después le dijo, para cerrar este pacto, tenemos que caminar por el fuego. Pero cuando Abraham iba a caminar por el fuego, el Señor eliminó la condición y lo hizo que durmiera un sueño profundo y Dios caminó por él. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Si Abraham caminaba por allí, quería decir que si el pacto se rompe, demandaba sangre de Abraham. Pero entonces Dios dijo, no, yo voy a caminar yo. Y cuando el pacto se rompa y demande sangre, yo la voy a dar de mi hijo. Wow. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que el pacto se mantuviese, porque no depende del pueblo, depende de Dios. Ahora nosotros se nos dice, si crees, eres salvo. Si aceptas el sacrificio, la Biblia es clara, mi hermano, yo estoy 110%, algunos dicen que ese número no es posible, pero sí es posible. Si usted se va ahora a la noticia de las tarifas de Donald Trump, la que puso ahora es el 267%. Pero déjeme decirle que ya nosotros nos tenían una de 267% también. Él lo que hizo fue igualarla, para romper entonces la disyuntiva y lo que no es igual. Y traer las personas a la mesa y decir, ok, pues si tú me cobras 20, yo te cobro 20. Ok, pues ahí estamos bien. Pero si me cobras mucho, yo te cobro mucho. Eso es casi un ojo por ojo, ¿verdad? Pero vamos allá. Claro, el ojo por ojo habla de justicia, no habla de desquite, ¿sabe? Por si acaso. Si me quiere preguntar, me lo pregunta después, pero vamos allá porque ese no es el tema. Ok. Entonces, ese pacto que es inquebrantable porque Dios juró por sí mismo, no encontrando otro más grande que Él, porque Él es soberano de los soberanos, se detiene después, o sea, se detiene el reloj que cuenta con la profecía o el trato de Israel en la muerte del Mesías. Pero a Daniel se le da un visto un poquito más allá de 70 años y se le muestra la destrucción del segundo templo. Y después se le dice que y en otro tiempo se volverá a construir el templo en un acuerdo de paz, el cual no se ha dado todavía. Ok. Es importante que nosotros entendamos que era necesario para el Señor permitir que el templo se destruyera. Porque el templo demandaba una cierta adoración y un cierto culto que no podía ir paralelo con la adoración y el culto de la iglesia del Señor. Porque Él no iba a estar atendiendo dos pactos
a la misma vez. Porque lo correcto, y el Señor le dijo, cuando este pacto levanta es porque el otro se echa a un lado y se trabaja con ese pacto. Eso es lo que también decimos nosotros a veces en lo que se llama el arte de la... Me voy a acordar la palabra de los procesos parlamentarios, cuando una moción se levanta y luego se hace otra moción, entonces la moción primordial se mantiene en pausa y entonces se trata con la segunda moción o con la tercera o con la cuarta, depende de cuántas mociones se levanten ahí. Así que lo que hizo el Señor fue poner en pausa el trato directo con Israel para su salvación. No quiere decir que lo dejó, porque Daniel es claro en decir y Ezequiel es claro en decir que volverán a su tierra, y eso sucedió. Entonces es que el Señor nos dice, cuando veáis que la higuera florece y sus hojas reverdecen, porque la higuera no echa las hojas primero, sino las flores. ¿Ok? Las flores primero y después las hojas. Cuando ves sus flores que brotan y sus hojas que están saliendo, recordar que el verano, hablando de Jesús, está cerca. Entonces eso se cumple en el 1947-1948, cuando Israel vuelve a su tierra. Los gentiles van a participar de la redención y el reino de Dios, y su máximo es cuando en la fecha que Dios tiene diga, se terminó lo que es la plenitud de los gentiles. Entendemos, ¿verdad? Y podemos especular aquí porque no está escrito allí que esa plenitud puede llegar hasta los 3 años y medio de la gran tribulación. Algunos dicen que es simplemente cuando empieza los 7 años. Pero la Biblia aquí no dice, así que como le dije a una hermana por ahí, podemos especular. Por eso es que el Señor nos dice, y luego, ¿qué dice? En el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Claro, el apóstol Pablo no entiende cómo explicarlo, y en una ocasión dice, y yo entiendo que de acuerdo a esto, es posible que todo Israel sea salvo, ¿verdad? Pero nuevamente el mismo Pablo especula porque no sabe la profundidad de los planes de Dios. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque entonces ellos se van a arrepentir. Esto está escrito en el capítulo 14 del libro de Zacarías, donde se arrepienten al darse cuenta que el que ellos asentaron como Mesías no es el Mesías, sino el anticristo. Y entonces en el momento de apertura de la guerra de Armagedón, entonces que ellos se ven acorralados y casi exterminados, el remanente. Entonces clama a Dios, se arrepiente cada uno por sí, nadie le echa culpa a nadie, y entonces aparece la silueta del Hijo del Hombre en el cielo. Y nosotros venimos con Él. Y no venimos a que nos apedreen ni que nos hagan burla, venimos a reinar. Y venimos a reinar con Él con vara de hierro. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y los que tuviesen capacidad serán puestos sobre pueblos, ciudades y naciones. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que a mí por lo menos un pueblito que me toque por ahí. Pero para eso hay que trabajar ahora, mi hermano. Adorado sea el nombre del Señor. Cierro y hablo para preguntas. Hermano Alberto. Mire, hay dos cosas que se dicen mucho por ahí. Yo le voy a dar la mía. ¿Ok? Para mí está directamente en la Biblia y puede ser indirectamente. Usted podemos diferir en ello.
Le dije al principio que el plan de Dios eterno es salvar al hombre. O sea, en todas las dispensaciones, Dios salva al hombre de acuerdo a esa dispensación. Cada persona que vivió en diferentes dispensaciones va a ser juzgado de acuerdo a esa dispensación. Luego también entra allí la conciencia del ser humano, la naturaleza que nos habla y todas esas cosas así. Y claro, hará un justo juicio. ¿Cómo Él lo hará? Eso le toca al Señor. No nos toca a nosotros. Pero la gente siempre dice, aquellos que nunca escucharon mensajes de salvación. El Señor también lo juzgará, pero de acuerdo a sus conciencias. ¿Qué regla usará el Señor allí? Eso le pertenece a Él, no me pertenece a mí. Y yo quisiera que todos que fueran así fueran salvos. Porque ese debe ser el deseo de todos nosotros. Ahora bien, cuando Juan, en el capítulo 4, que para nosotros representa el arrebatamiento de la iglesia, en el primer verso, vamos a buscarlo. ¿Perdón? El libro de Apocalipsis. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Después de esto, miré. Cuando dice después de esto, estuve enseñando aquí en la iglesia que el Apocalipsis se divide en 3 partes. ¿La puede usted decir? Tres partes, para que usted pueda dígalo. Ok. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, quiero buscarle el verso correcto. Está en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Versos son las cosas que deben de suceder pronto, pero en realidad, déjeme ver si lo encuentro porque esta no es la Biblia que acostumbro a usar, la mía está marcada, que eso es bueno, marque su Biblia. Pero si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Uh-huh. Sí, pero le falta allí. Sí. ¿En qué verso leyeron? Porque esa Biblia tiene una versión bien diferente. ¿Quién la leyó? ¿Dónde leíste? Capítulo 1, verso. No. Tiene que ser verso 4. Vamos al verso 4 a ver. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, que es el que era y el que ha de venir, de las 7 espíritus que están delante del trono de su no todavía. Uh-huh. Ok. Las cosas, vamos ahora, porque me acordé, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Ok, las cosas que has visto es el capítulo 1. Las cosas que son es del capítulo 2 al capítulo 3 hasta el final. Y las que han de suceder, capítulo 4 en adelante. Las cosas que has visto es la revelación de Jesucristo.
las cosas que son, es el tiempo de la iglesia. Algunos le llaman los 7 tiempos de la iglesia, las 7 formas de los cristianos, pero en realidad las 7 formas de la iglesia. Entonces, cuando usted empieza el capítulo 4, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. O sea, que la misma Biblia te está diciendo, ok, las cosas que son, terminaron en el capítulo 3, verso 22, y las cosas que han de ser después de esta comienzan donde en el capítulo 4. Las cosas que han de ser después de esta pertenecen a los 7 años de la gran tribulación. Ahí está, se dice que en el verso 1 es el verso del arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque escuchó ¿qué? Una trompeta que le dijo ¿qué? Sube acá. Y en el momento estuvo allá. De ahí en adelante Juan no baja. Se queda en el cielo y Juan representa entonces a la iglesia del Señor y ese arrebatamiento. Ahora bien, del 4 en adelante, que son los 7 años de que llamo de la gran tribulación, yo lo divido en 2 periodos, los 3 años y medio que se le llama la apretura de Jacob, los primeros 3 años y medio que es el gobierno de paz y de transición del anticristo, que sí será de tribulación para el que se quede porque tiene conocimiento y ya sabe lo que le espera. Ya ese empieza a sufrir desde ese momento. Pero Juan nos dice que mientras estas cosas se estaban dando, en el capítulo 7, versos 9 en adelante, él ve una gran multitud vestida de ropas blancas y él también ve unos decapitados debajo del altar. Se le pregunta, ¿y estos de dónde han venido? ¿Cuál es la respuesta? De la gran tribulación, que han lavado su ropa en la sangre del cordero, que dieron ¿qué? Ok, por eso es que se le llama a esto una dispensación diferente. Porque ya no es por gracia. Estos tienen que dar ¿qué? Su vida. Entonces ahora tienen que ofrendar su vida. Jesucristo siempre sigue siendo el canal. Desde Génesis, Jesucristo siempre ha sido el canal. El mensaje de Jesucristo siempre se dio desde Génesis. Mire bien esto. Cuando Jesús baja a las profundidades de la tierra, lo que se le llama infierno, que quiere decir simplemente el Hades, no el lago de fuego, sino el Hades, donde estaban separados por una montaña los que murieron sin creer en el Mesías y los que murieron creyendo en el Mesías. Él no le predicó a aquellos para que se arrepintieran, sino que se mostró a los que creyeron y le dijeron, aquí está por lo que ustedes esperaron y murieron. Y se llevó cautiva su cautividad, o sea, cambió el lugar que se le llamaba antes el seno de Abraham, lo cambió y lo puso en otro lugar arriba. Lo que también se le llama el paraíso, para que esperaran entonces el momento. ¿Para qué? El libro de Hebreos dice, para que nadie se adelante a nadie y todos lleguemos a la misma vez. Por tanto, en el cielo no, en ese cielo, en el cielo de Dios, no está mi papá ni mi mamá que murieron, están en ese paraíso esperando el sonar de la trompeta. En el sonar de la trompeta, la Biblia dice, se le dan sus cuerpos, los muertos en Cristo resucitan, se le dan sus cuerpos y nosotros somos transformados en ese undécima parte de un segundo. Todo eso es una décima parte y todos nos reunimos en las nubes para recibirle. Y entonces pasamos, ¿verdad? Entonces a la casa de mi Padre, como dice en el libro de Juan, capítulo 14. Me levantó la mano la hermana Gloria. El rapto, ese es el que no está. Eso es así. Sí, ese arrebatamiento es el que yo estaba diciendo que era el salpazo. Sí. Arrebatado. Esa es la palabra que estaba. Ya lo sabemos.
La que has visto, la que son y la que desde después de esta. Esa es la que estoy explicando, que en el griego el significado es zarpazo. El hermano, ¿quién me levantó la mano por ahí? Hermano Domínguez. Alberto. Ve que no se me olvida a mí nada más, Alberto, tranquilo. Eso lo dejamos a que la hermana María bregue con usted. Uh-huh. 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 ¿Hay predicador? Sí, sí. No, pero no ahora. Pero en otras ocasiones estuvimos discutiendo quién es el ángel que lo dejamos a su criterio, ¿verdad? Porque ángel puede ser un pastor y se puede usar la palabra, ¿verdad? Ángel de diferentes maneras, pero los 144,000 también predican, los 2 testigos también predican, o sea, que en el tiempo de la gran tribulación, si se predica es porque hay oportunidad. Segundo, que la palabra del Señor nos muestra que esos que estaban allí debajo del altar habían salido de la gran tribulación, por tanto hay salvación. Mano Troche. Uh-huh. Le llamamos una función dispensacional. Sí, algunos preguntan que si en el milenio se van a salvar la gente. Mire, todo el tiempo de la... ¿ah? Lo que pasa es que podemos... eso... Sí, eso puede significar muchas cosas. Eso puede significar muchas cosas cuando se dice vi volar un ángel.
una de las cosas para que usted vea y entonces analice esto en su casa. Alguien dijo que Dios no le dio el mensaje de la redención a los ángeles porque ellos no saben ni experimentaron. Entonces, y no saben la experiencia. Por tanto, cuando venimos a este momento, ¿qué es? Podemos especular en muchas cosas. Y entonces no podemos entonces irnos a decir, ok, puede ser un ángel. Puede ser que no. Oh, no, de ahí me agarro yo siempre. Porque si la Biblia, sí, volvemos a caer ahí. Si la Biblia no lo especifica, yo soy muy cuidadoso en eso, porque yo no estoy tratando aquí de dejarles saber a ustedes que yo lo sé todo. Yo estoy tratando de educar la iglesia de acuerdo a todo mi conocimiento, me preparo el mejor posible, pero hay cosas que están en el control de Dios. Y como la cuestión de que por qué no castigó a Lot y castigó a María, ¿verdad? Están en las manos del Señor y Dios sabe el por qué. La cuestión es que la visión de Dios con el hombre es salvarlo. No importa lo que sea, no importa el tiempo, no importa la edad, es salvarlo. Y cuando termina ese tiempo, lo que se dice es que se llama a todo el mundo, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado, ahora sí, al lago de fuego. ¿Ok? Bueno, terminamos. Si tiene otra pregunta, seguimos en otra ocasión. Póngase sobre sus pies. Todo esto, mi hermano, porque yo quiero que todos nosotros tengamos claro conocimiento de los tiempos en que vivimos. Vivimos en tiempos bien, bien difíciles, pero también a la misma vez vivimos en tiempos que se están cumpliendo a una velocidad increíble. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso tenemos que mirar hacia arriba, mi hermano, porque pronto el Señor puede levantar su iglesia. A la misma vez tenemos que prepararnos porque los gobiernos plantean y preparan hacer una guerra contra la iglesia, porque la iglesia es un estorbo para implementar el nuevo orden mundial. Así que tenemos que orar, tenemos que prepararnos, pedir el nombre del Señor, y mientras tanto no pierda el tiempo, háblele a su amigo, háblele a su hermano, pedir el nombre del Señor. El domingo pasado tuvimos fruto de ese primer día de este año que fuimos a evangelizar, tuvimos fruto aquí, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso fue un día. Si salimos 20 días, traemos más, ¿verdad que sí? Podemos traer 20 o un poquito más. Y si salimos 50, traemos más. Y luego todos ustedes con mucho amor, mucha fe, ofrende y diezme. Gracias por el amén que va por aquí. Porque entonces, yo no tengo dinero para construir otro templo. Pero todos unidos podemos construir, bendito el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, para que las almas sigan llegando a los pies de Jesucristo. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial. Lilian Santo, oración para que su esposo consiga trabajo, oración por su hija Tina, que necesita trasplante de riñones. Así que vamos a orar por el esposo de nuestra hermana Lilian Santo y trasplante de riñón para Tina. Bendito el nombre del Señor. Hermano Edwin Arroyo tiene aquí los papeles para que ore también en la oración que hace en la noche, pero oramos por ellos ahora también para que el Señor se glorifique de manera especial y este varón pueda conseguir empleo y pueda suplir para su casa. Adorado sea el nombre del Señor Jesús.
Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y a los hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook Live, de YouTube. Por ahí hay una aplicación para que usted pueda entrar a YouTube y a Facebook Live. Así que gracias a todos. Nos despedimos de la programación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.